cuñados, y otros primos que tengo, ahí que conocemos, que ellos también conocieron de la palabra y se han alejado, ¿no? Digamos que eran 7 personas. Cuando el Señor a mí me dice, ahora te imaginas lo que mi hijo sufrió, Él no nada más llevó el dolor de 7 personas, Él llevó el dolor de todo el mundo, de los nacidos, de los que estamos, de los que ya murieron, de los que hemos nacido, estamos vivos, y de los que todavía ni nacen. ¿Qué carga llevó Jesús? ¿Y por qué va relacionado esto? Vamos a estudiar lo que es el sufrimiento de Jesús, lo que Él sufrió, todo lo que Él llevó. Y para eso yo les voy a pedir un favor, vayan a abrir su Biblia en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Isaías 52. Y vamos a ver los versículos 13 al 15 y después todo el capítulo 53. Pero lo vamos a ir estudiando, nos vamos a ir deteniendo en ciertas palabras que las hemos la hemos estudiado conforme a su original en hebreo. Y es algo muy impresionante porque normalmente nosotros leemos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, pero muchas veces no nos vamos más a fondo para ver qué significa tal palabra o cuántos significados trae esa palabra. Y cuando nosotros empezamos a ver toda esa situación, realmente podemos ver que Dios, hijos, el amor de Dios hacia nosotros, no tenemos mente, hermanos, ni siquiera para entenderlo. Alcanzamos a comprender un poco o entender un poco el amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros. Pero seamos honestos, nuestra mente, por muy poderosa que es, no tiene la capacidad de entender el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Es algo maravilloso el amor de Cristo, demasiado maravilloso. Y vamos a empezar, si se fijan el título, ahí dice Sufrimientos del siervo de Jehová. Y se refería, era la profecía del profeta Isaías, haciendo referencia a Jesús, a lo que iba a sufrir Jesús en ese camino hacia la cruz. Y dice la palabra de Dios así, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dice, muchos se asombraron de Jesús. ¿Por qué? Porque de tal manera fue desfigurado su rostro y su parecer. Fíjense a qué grado lo tuvieron que azotar para que estuviera completamente desfigurado, donde no se podía apreciar realmente ya el rostro de nuestro amado Señor Jesús. La forma en que lo golpearon, la forma en que lo azotaron. Ahora vayamos al capítulo 53. Vamos a leer todo el capítulo, pero ya lo vamos a ir desmoronando en algunas palabras para que veamos más a profundidad lo que es ese sentido de las palabras, esos significados. Dice en el 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y ahí aquí comienza en el versículo 3, fíjense, despreciado. La palabra despreciado. Vamos a ver qué significa la palabra despreciado. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan anotar la palabra en hebrea y sus significados y lo vamos a ir desmenuzando. Permítanme tantito. Permítanme tantito, hermanos, por favor. Primo. ¿Sí? No, digo, sí está bien. Ahí ya ven la pantalla, la presentación, no. No. Ahí ya la ven. A ver. No, yo no. ¿No la ven? Y espérenme tantito, porque soy nuevo en esto. Que no me deja, espérenme tantito. Hace rato sí me dejó. ¿Ahí la pueden ver? Sí, yo sí. ¿Todos los demás sí la pueden ver? ¿Sí alcanzan a ver lo de la presentación? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. Ok. Entonces, miren, la palabra despreciado viene del hebreo, la palabra basá. La palabra basá significa en el hebreo desestimar, abatir, desechar, despreciable, tener en poca estima, menospreciar, poco y vil. Si nosotros leemos nada más Isaías y leemos el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Si se fijan, no da todos estos significados. Cuando nosotros nos vamos a investigar lo que realmente significa la palabra en hebreo, fíjense cuántos significados nos arroja. Y volvemos a repetir, desestimar, abatir, desechar, despreciable, tener en poca estima, menospreciar, poco y vil. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo nuestro Señor Jesús, todo lo que sufrió. Fíjense, lo tuvimos desestimado, lo abatieron, lo desecharon como si fuera una basura. Para muchos fue despreciable. O sea, tuvo un trato despreciable, como cuando a una persona la hacen menos, como cuando a una persona la tratan de una manera tan indigna, lo tuvieron en poca estima, o sea, ni siquiera tuvieron un poquito de misericordia por nuestro amado Señor Jesús, lo tuvieron en poco y para muchos fue vil. Y ese trato que recibió Jesús, lo teníamos que haber sufrido tú y yo. Y aún dice la palabra de Dios, hay un versículo muy hermoso donde dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. A pesar de todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados que hemos cometido delante de Dios,
dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él ha sido grande en misericordia, grande en amor, grande en justicia, en verdad, en fidelidad. Es un Dios lleno de amor. Podríamos decir que en personalidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y muchas veces relacionamos al Padre como una persona estricta, ruda, enérgica. Pero fíjense qué tan grande amor el Padre nos tiene, que vamos a ver más adelante cómo en el versículo bíblico de Isaías dice que aún así sometió ese quebranto a su propio Hijo por ti y por mí. Tenemos un Dios muy grande en amor. Y esto nos debe de nosotros ayudar a reflexionar para realmente entregarnos completamente a Él en un arrepentimiento sincero, verdadero, genuino, para tener una conversión realmente hacia Dios, porque créanme, Dios está llamando al arrepentimiento aún a su iglesia en este tiempo, porque desgraciadamente como iglesia hemos venido fallando en muchas cosas ante Dios. Vamos a seguir en el versículo 3, dice, despreciado y desechado. Vamos a ver la palabra desechar. La palabra desechado viene de la palabra hebrea cajadel. Y aquí hay algo muy importante. Si se fijan, dice desechar. Y el otro significado dice no querer oír. Y aquí hay algo también de suma importancia. ¿Cuántas veces no queremos oír la voz de Dios? ¿Cuántas veces nos hacemos de la vista gorda con lo que nos dice la palabra de Dios? Muchas veces no hemos querido oír la voz de Dios. Muchas veces Dios está ansioso, está anhelando que nosotros le prestemos oídos para escuchar su voz. Pero aquí el problema, como les decía en el estudio anterior, muchas veces nosotros no queremos oír la voz de Dios. Y esta palabra desechado es que no lo quieres oír, que no queremos oír a Dios. Fíjense, no nada más Jesús sufrió físicamente. Su lucha más fuerte fue la espiritual, donde llevó nuestras cargas, donde llevó nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, nuestros dolores, la paga del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es la paga del pecado es la muerte. Y Él mismo murió para pagar por nuestros pecados y podamos tener acceso hacia el Padre Celestial. Por eso dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así dijo nuestro amado Señor Jesús. Pero fíjense lo que le costó a Jesús. ¿Recuerdan cuando en el estudio les comentaba acerca que la angustia que él tuvo en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado? Él se angustió de tal manera que hasta sudó sangre. Se angustió tanto, tuvo tanto miedo, experimentó lo que un ser humano experimenta en situaciones incluso de muerte. Siendo Dios, el Padre le permite a Jesús sentir todo eso por ti y por mí. A pesar de que Jesús es Dios.
Y suena a lo mejor contradictorio, ¿no? Porque podríamos decir, pues, ¿cómo Dios sufrió? ¿Cómo Dios se angustió? Pues si Él es Dios, todo lo puede. Pero el Padre permitió que el Hijo sufriera de tal manera, también para que tú y yo no tuviéramos el pretexto, bueno, pues es que Jesús, como es Dios, pues Él que sufrió, no sintió nada. Porque ahora sí que el Padre nos conoce perfectamente, que hasta nosotros hubiéramos sacado un pretexto para decir es que Jesús pues no, ni le dolió, pues Él es Dios. Pero aquí vemos el sufrimiento del siervo de Jehová, lo que sufrió Jesús por ti y por mí, y por lo cual no lo podemos tomar a la ligera. Fíjense, el siguiente dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y fíjense aquí lo siguiente, dice, varón de dolores. Varón de dolores. Como yo les comentaba, en el ayuno a mí me costó tanto trabajo. Y hasta eso, la verdad, si comparamos ciertas circunstancias, pues no es nada a lo que realmente Jesús sufrió. Lo que aprendí también de parte de Dios en esta situación es que Él me permitió sentir un poco de dolor por esa lucha espiritual y esa carga de las personas por las cuales también estaba ayunando. Esa carga espiritual que tienen. Y no sé si recuerden que la palabra de Dios habla acerca del ayuno. ¿Cuál es el ayuno verdadero delante de Dios? ¿Y cuál es el desatar las ligaduras de impiedad? Hacer libres a los presos. ¿A qué se está refiriendo? Una cuestión espiritual, no física, sino espiritual. Y podemos ver que Jesús a lo mejor no ayunó físicamente, hablemos de alimento cuando estuvo en la cruz del Calvario, pero Él fue un ayuno en carne para el Padre en representación de nosotros, de toda la humanidad, porque de esa forma Él rompió cadenas, rompió yugos e hizo libre a muchas personas, y entre esas estamos nosotros, gracias a Dios. Entonces, podemos ver que Dios es un Dios maravilloso, un Dios grande, y ahora vamos a ver lo que es varón de dolores. Les voy a compartir otra diapositiva. La palabra dolor, hay dos palabras hebreas. La primera es makobá. La palabra makobá significa angustia, aflicción, dolor, tristeza. La palabra makobá, su palabra raíz es la palabra hebrea kaab. Y fíjense lo que dice esa palabra kaab. Dice sentir el mayor dolor. Desgarrador. Ahí se me fue una A. Pero es un dolor el más grande que pudo haber en toda la tierra, en todo el mundo. Ese lo llevó Jesús. A tal grado fue desgarrador. El dolor que Jesús llevó en la cruz por ti y por mí fue o podría decir, es el dolor más grande que ha existido en todo el mundo. Eso fue lo que sufrió Jesús. Y todavía no terminamos de analizar todo. Pero dice que llevó angustia, aflicción, dolor, tristeza. Sintió el mayor dolor. A tal grado fue tan desgarrador ese dolor que sufrió Jesús en la cruz por ti y por mí. Vamos a seguir más adelante. Dice la palabra. Y como que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La palabra quebranto, vamos a ver lo que es la palabra quebranto.
La palabra quebranto viene de la palabra hebrea cajoli. La palabra cajoli en el hebreo significa dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor y quebranto. Fíjense cómo todo eso a nuestro amado Señor se le juntó. Dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos sentido ansiedad? Y se siente feo. Es un sentimiento feo la ansiedad. Realmente es algo, pues que muchas veces a nadie nos, ¿cómo se llama? Nos gusta sentir, porque hasta entra como un aspecto de desesperación. Cuando a uno le empieza a dar una ansiedad, se siente uno como desesperado, hasta como si fuera a pasar algo malo, o no sé, es lo que sucede cuando viene ansiedad. Ahora imagínense a Jesús en esa cruz, clavado, con una corona de espinas, azotado, flagelado a tal grado que solamente estaba de pie y se sostuvo porque era Dios, porque es Dios. Pero realmente todo eso que estamos ahorita hablando se le juntó a Jesús. Todo eso lo sintió Jesús. Y aún así muchas veces, a veces nosotros tomamos la gracia con muy poco valor. Ay, es que Jesús me perdona. Es que si la riego, Dios me perdona. Al fin, Dios es misericordioso y me perdona. Y lo que Dios nos está llamando es realmente un arrepentimiento sincero y verdadero, en el cual nos duela fallarle, en el cual nos cueste trabajo fallarle. ¿Por qué? Por todo lo que Él sufrió por ti, por mí. ¿Quién nos ha amado de esa manera? Nadie. Y no habrá nadie que nos ame de esa manera. Solamente Jesús. Vamos a seguir en el versículo, dice, y fíjense cómo se cumple la palabra, dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate, él pagó una culpa que no tenía que haber pagado. Mas, sin embargo, él fue obediente hasta la muerte de cruz, dice la palabra, por ti y por mí. ¿Y sabes a quién le debemos la paz que muchas veces nosotros sentimos? A Jesús. Porque aquí nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si él no hubiera dado su vida en la cruz, ni tú ni yo tendríamos paz. No sabríamos lo que es paz. Así que en el momento que tú y yo tengamos paz en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, tenemos que darle gracias a Dios porque Él pagó para que nosotros pudiéramos tener paz. Cuando nosotros empezamos a investigar más a profundidad cada una de las palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras, podemos empezar a comprender aún más
El amor tan grande del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Fíjense, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso les tenía que yo hablar de la parte de lo del ayuno que Dios me permitió hacer. Porque, como yo les decía al Señor, ¿por qué me dolió tanto? ¿Por qué me costó tanto? Y cuando me dice, ahora te imaginas lo que mi hijo sintió. ¿Te podrías imaginar? La verdad no. Mi mente no alcanza a entender lo que realmente sufrió Jesús. Alcanzo a comprender algo. Pero ahora imagínense Jesús llevando las cargas, los pecados, las maldiciones espirituales, las enfermedades, los dolores, la culpa de todo el ser humano que ha existido y que existirá, porque también estamos hablando de los que todavía no nacen. ¿Cuántas cargas echó el Señor en sus hombros, en su cuerpo? Él se hizo maldición por nosotros. Que la palabra lo dice, maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Y Jesús se llevó todo ahí. En ese sacrificio hermoso, maravilloso, que tú y yo tenemos que valorar día con día y darle gracias a nuestro amado Señor y Salvador que soportó eso. Porque Él si hubiera querido, dice, me bajo y no muero porque no va a valer la pena. Mas, sin embargo, se quedó Él ahí en esa cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando nos han ofendido, cuando nos han hecho algo, cuando nos agreden, no hemos respondido, la verdad? Y nos enojamos y todo eso. Y aún a veces mereciéndolo, ¿eh? Fíjense, Jesús sufrió burlas. Cuando lo llevaron al pretorio, los guardias lo estaban escarneciendo. Escarneciendo significa burlándose de él. Se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos, dice la palabra, y lo golpeaban. Y le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? Fíjense qué manera de burlarse del Señor Jesús. Y aparte le golpeaban, aparte lo habían azotado. Y se burlaban de él. Y Jesús, callado, pudiendo defenderse, pudiendo callarles la boca a esos que se burlaban de él. No cuando Pedro, cuando lo apresaron en Getsemaní, Pedro sacó la espada. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda esa espada. ¿Tú crees que si no le digo a mi padre que me mande legiones de ángeles, no me las mandaría? 12 legiones de ángeles, dice. Él tenía el poder para destruir en ese momento a todo el mundo. Él podía bien agarrar y decir, tú me pegaste porque yo te conozco y tú eres tal, 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 tal. Pero él en obediencia al Padre guardó silencio.
Y dentro de él, me imagino que dentro de él decía, tengo que cumplir para que puedan ser salvos muchos que yo he escogido. Si ya nosotros vemos a detalle y vamos viendo a detalle lo que la palabra nos habla de nuestro amado Señor y Salvador, lo que hizo en la cruz del Calvario, la verdad, deberíamos estar más que sorprendidos y agradecidos con Dios, porque la verdad aguantó lo que muchas veces no aguantamos. El mismo Pedro, ahí lo vemos, un ejemplo. ¿Qué pasó con Pedro? Dice que de lejos lo seguía para ver qué pasaba con Jesús. Y lo reconocieron unos, no, tú eres uno de los que andaba con él. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Y es más, todavía dice la palabra que a la tercera vez que le dijeron, no, tú eres uno de los que andaba con él, hasta cambió su comportamiento. No sé si se dieron cuenta o han leído la palabra que dice, y al instante Pedro lo negó y empezó a maldecir, negando que conocía a Jesús. O sea, hasta cambió su manera de ser y empezó a comportarse de otra manera para no ser descubierto que realmente era uno de los que andaba con Jesús. Y Jesús hizo todo lo contrario. Él cayó para bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero y ni una palabra pronunció, porque si Dios hubiera hablado, si Jesús hubiera hablado, pues se calla a todos y no sucede nada. Mas, sin embargo, cayó por ti y por mí. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, fíjense, con todo eso, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ese padre, esa persona del padre que muchas veces nosotros nos imaginamos como el estricto, el duro, la parte recia de Dios, el Dios de ira, el Dios fuerte, de mano poderosa, porque a Jesús lo vemos intercediendo siempre ante el Padre. Padre, dales otra oportunidad. Yo di mi vida por él, yo di mi vida por ella. Pero vemos la parte del Padre que es más duro, ¿no? Que podríamos decir que es el estricto. Aquí podemos ver el Padre cuánto amor ha tenido por cada uno de nosotros. Dice, con todo eso, sabiendo que su hijo no falló, sabiendo que su hijo no era pecador, sabiendo que su hijo no era culpable. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Imagínense al Padre, haber amado Hijo Jesús. Yo sé que tú no has hecho nada. Yo sé que tú eres Dios junto conmigo, que somos uno, que tú eres perfecto. Pero ¿sabes qué? Tienes que ir para librarles de la muerte y del infierno, porque los amo, porque les amamos. Y te tendré que abandonar por un momento,
Porque acuérdense que cuando Jesús está en la cruz, ¿qué exclama? ¿No dice la palabra que exclamó? Padre, ¿por qué me has abandonado? Si el Padre no abandona por esos instantes a Jesús, aunque estaba con él ahí, no hubiera permitido el sacrificio. Porque el amor de un padre hacia un hijo, ustedes saben que es uno de los amores más grandes que se puede sentir en el corazón de un hombre. Ahora imagínense de Dios. Mas, sin embargo, dice el Padre sujetándolo a sufrimiento. Aún sabiendo que no era culpable el Hijo, sabiendo que no era responsable, sabiendo que en él no hubo pecado, que él fue obediente, que él fue justo, que él fue recto mientras estuvo aquí en la tierra, lo sujetó al padecimiento por ti y por mí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí hay una palabra muy importante y es la palabra expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? Vamos a ver lo que significa la palabra expiación. La palabra expiación viene de 2 palabras hebreas. La primera es asham y significa culpa, falla, ofrenda por el pecado, agravio, daño, infracción y pecado. Y la palabra Sham, su palabra raíz es la palabra Hashem, que en el hebreo significa ser culpable por, ser castigado o padecer, asolar, condenar, castigo, ofrendar. Aquí hay algo muy interesante. Dice ser culpable por, después de la palabra por, podemos poner tu nombre y el mío. Se hizo culpable por Daniel. Se hizo culpable por Efraín. Se hizo culpable por Agustina. Se hizo culpable por Laura. Se hizo culpable por Jorge, por Carmen, por Magda, por todos y cada uno de nosotros. Se hizo culpable. Y dice la palabra, culpa, falla, ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo para que el pueblo fuera perdonado por el pecado, sacrificando a un cordero perfecto de 1 año sin mancha, que no tuviera nada de imperfección en su cuerpecito del cordero? Por eso dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero. Expiación. Jesús hizo expiación, se ofrendó, se culpó por nosotros de todo el castigo que nosotros deberíamos de sufrir. Y muchas veces, siendo honestos, como cristianos, no sabemos lo que es la palabra expiación. La leemos, pero muchas veces como cristianos no sabemos qué es expiación. Y la palabra expiación es tan importante porque aquí está diciendo, se hizo culpable por, fue asolado por, fue dañado por, fue ofrendado por, y podemos poner nuestro nombre. Porque eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. La verdad, no podemos explicar tan grande amor. No hay palabras que existan para poder explicar tan grande amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
por cada uno de nosotros. Dice la palabra, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense, Jesús es arrestado, es enjuiciado, prefieren a una persona que estaba haciendo sedición entre el pueblo y un homicida que era Barrabás. Fue despreciado a tal manera, lo escarnecieron en tal manera que le escupían, lo vistieron a propósito como un rey para burlarse de él. ¿Cuántas veces lo azotaron? Lo desfiguraron. Aún así cargó una cruz. Fue a la cruz. Le clavaron esos enormes clavos. Le pusieron una corona de espinas. Le dieron a beber vinagre en vez de agua. Les seguían diciendo ahí cuando lo veían colgado, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Seguían burlándose de él. ¿Y Jesús qué hacía? Callado, en silencio, sufriendo ese dolor tan grande, esa aflicción espiritual, llevando el peso de cada uno de nosotros, de tantos pecados y errores que hemos cometido delante de Dios, de nuestras maldiciones, enfermedades, de nuestras fallas, de nuestra rebelión. Pero hay algo muy importante que el Señor quiere que aprendamos de esto. Y es lo que hizo aquel malhechor que estaba al lado de él. Recuerdan que habían dos malhechores al lado de él, uno a su derecha, otro a su izquierda. Uno burlándose, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y bájanos a nosotros, sálvanos. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Pero fíjense lo que dijo el otro malhechor. Algo que en la actualidad estamos viendo muy palpablemente en el mundo y aún entre nosotros como cristianos. El malhechor le dijo, ni aún así tienes temor de Dios. Dice, tú y yo somos culpables porque hicimos mal. Pero este hombre que no ha hecho ningún mal, y es cuando el malhechor le dice, no te olvides de mí. No te olvides de mí. ¿Qué le contestó Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hubo en ese malhechor? Arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero, verdadero, de todo lo malo que él había hecho. Y es lo que busca Dios de cada uno de nosotros. Un arrepentimiento verdadero, sincero. Y convertirnos a Cristo, como les decía la vez pasada con este tema de Teshuvah. Es lo que está buscando Dios de cada uno de nosotros, aún como cristianos. Y se los voy a decir por qué. En la semana yo tuve un sueño. Yo le platicaba a mi esposa, donde yo iba caminando con ella, así en el sueño en la calle,
Y de repente yo empezaba a tener una visión en el sueño y observaba hacia el cielo y veía unas nubes negras, pero me infundieron mucho temor. Era algo horrible, era algo feo, espantoso. Y podía ver como un desierto y un hoyo muy grande. Y veía a una persona parada ahí. Pero yo le empezaba a preguntar a Dios, ¿qué es esto, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué está tan feo? Le decía a mi esposa que yo hasta como que me encogía y empezaba a temblar por lo que estaba viendo. Pero yo no estaba dormido en el sueño, yo estaba despierto. Le digo a mi esposa que yo empezaba en el sueño a hablar de parte de Dios. Y como que Dios hablaba a mi vida y yo repetía lo que Dios estaba diciendo y me decía, así dice el Señor, así dice el Señor. Dice, ese abismo que te estoy mostrando, ese abismo que les estoy mostrando, es para aquellos cristianos que no se arrepientan. Y la verdad me quedé impresionado por ese mensaje, porque la verdad yo veía a una persona que estaba a punto de caer al abismo. Y que yo le decía al Señor, pero ese abismo, ¿qué? Y es cuando me decía, ese abismo es para los cristianos que no se arrepientan sinceramente. Y es algo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos meses llevamos de pandemia? En este mes se cumplen 7 meses. 7 meses de pandemia. Ya es un tiempo, pues, largo. Y desgraciadamente, por lo que se ve, todavía falta. ¿Qué está buscando Dios? Un verdadero arrepentimiento de cada uno de nosotros, siendo cristianos o de los que no son cristianos. Por eso el Evangelio nos habla la palabra y dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Les voy a pedir de favor que ahora vamos a Isaías en el capítulo 42. Isaías 42. Y vamos a ver aquí cómo se cumple la relación que les decía del ayuno con Jesús. Isaías 42, versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Fíjense en este versículo 7, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os los haré notorias. Pero se dieron cuenta cómo aquí el Padre habla acerca de Jesús y de lo que va a hacer
y nos habla que Él va a abrir los ojos de los ciegos, va a sacar de la cárcel a los presos, está hablando espiritualmente, dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Por eso todavía aún su dolor en la cruz del Calvario fue todavía más fuerte de lo que fue físicamente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo libres a muchas personas espiritualmente, aún de las que no han nacido. Porque tú y yo somos parte de esa generación que no había nacido, pero Dios ya te estaba haciendo libre antes de que tú y yo naciéramos. Él estaba considerándonos ya dentro de sus planes. Por eso el que tú y yo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad que es Jesús, es un privilegio, es una enorme bendición que nosotros tenemos y que no debemos de desaprovechar. Es tiempo de que nos entreguemos en un arrepentimiento sincero y verdadero a Cristo y le busquemos todos los días de nuestra vida. Porque ¿con qué podremos pagarle? ¿Con qué podremos pagarle a Cristo? No tenemos nada más que nuestra vida y decirle, aquí estoy, Señor. Ayúdame a hacer y cumplir el propósito por el cual me creaste, me formaste y pagaste todo por mí en esa cruz. Tenemos realmente un Dios al cual debemos de alabar, de exaltar, de glorificar y de agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos, de su amor y de su misericordia. Por ello es que yo los invito a que traten de comprarse, si tienen la posibilidad ahorita, de comprarse, a ver si lo alcanzan a ver. Este es una concordancia Strong. Esta concordancia Strong nos ayuda a encontrar el significado del original, tanto hebreo como griego, y nos profundiza más en el estudio de las escrituras. Nos ayuda a comprender un poco más lo que Dios nos está hablando, porque se fijan, si nosotros leyéramos de corrido todo lo que es el sufrimiento del siervo de Jehová, obviamente entendemos algo, pero si nosotros ya nos vamos a la raíz de las palabras, todavía encontramos más y podemos comprender más de lo que Dios está haciendo e hizo por cada uno de nosotros. Y podemos empezar a comprender más las escrituras. Yo les comentaba, esta enseñanza, Leo, me la dio apenas el Señor hace 8 días, más o menos. Y es algo que realmente a mí me tocó mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces vemos, no, pues sí, Jesús murió en la cruz por mí. Jesús, pues sí, sufrió esto, de repente, pues sí, lo tiene uno en la cabeza. Pero cuando ya vas y te metes más a profundidad y dices, hijos, todo lo que sufriste por mí. Que a veces nuestro comportamiento es de ser ingratos con Dios. Muchas veces somos ingratos con Él. Y la verdad, Él se merece que seamos perfectos para Él. Por eso yo te invito a que todos los días le echemos muchas ganas para amarle, para buscarle, pero sobre todo para que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha guardado de este virus, de otras enfermedades, de otros peligros, de otras situaciones.
Es tiempo también de ser humildes. Ahí leímos que dice que Él es Jehová de los ejércitos y Él no da su gloria a nadie más. La gloria es para Él. Todo lo que haga uno es nada más por pura misericordia y gracia de Dios, porque toda la alabanza es para Él. Yo les pido que estén en oración también, que estemos en oración. Una de las ventajas de la pandemia y que a la vez es también bendición, pues ya ven que los cementerios los panteones no van a abrir las puertas. Espero que este año baje mucho lo que es la cuestión de Día de Muertos y todo eso. Estemos orando, pidiéndole a Dios que reprendiendo esa situación demoníaca, que la gente no salga. De por sí hay muerte y todavía se invoca más a la muerte. Nosotros tenemos que invocar a Cristo para que la luz resplandezca en los corazones, en la vida de las personas. Yo les pido que estemos orando para que Dios nos ayude a entender bien los tiempos, que nos hable también si ya va a ser tiempo de congregarnos o no. Créanme, yo extraño mucho el que nos podamos congregar, pero también no puedo ser imprudente. Si las cosas están, si Dios me dijera, ya pueden a congregarse, créanme que yo ya se los hubiera dicho. Pero yo les voy a ser honesto, yo sí estoy esperando a que Dios diga, abran. Porque desgraciadamente aún en las congregaciones se están contagiando. ¿Por qué? Porque a veces no hay las medidas, no respetan, y debemos de saber de ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo. Si Dios nos metió un rato en el arca, vamos a esperar que Él abra el arca, la puerta del arca. No seamos tampoco imprudentes, tratemos de cuidarnos, sigan cuidándose, sigamos orando. Yo sí les pido que estemos orando, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento. Créanme, los hospitales, pues ahorita no creo que se vayan a abrir. Solamente Dios sabe qué es lo que vamos a hacer. En su nombre, sigamos pidiéndole instrucción a Dios, guía, dirección, para que Él obre en nuestras vidas. Antes de pasar a si tienen alguna pregunta, quisiera compartir con ustedes una alabanza. Es una alabanza muy hermosa que habla acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, ese intercambio. Entonces, les voy a compartir nuevamente pantalla, les voy a poner la alabanza, escúchenla, si gustan cantarla, cántenla, alaben a Dios, y después ya abriré micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna petición, alguna duda. ¿Les parece? A ver, permítanme tantito, y ya nada más me dicen si sí la pueden ver. Permítanme tantito, ¿no? ¿Sí la ven? Yo escucho, primo, pero no la veo. Ya. ¿Ya? A ver. Ya. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera amor por el más vil pecador?
como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declara justo soy. Declarado justo soy en él. Sí. ¿Sí la pudieron escuchar? Sí, primo. ¿Sí? Ok. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Magda, ¿tú querías decir algo? Bueno. Sí, sí te oímos, Magda. Tía, no la escucho. No te escucho, Magda. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? Yo, primo. A ver, prima, adelante. Yo recuerdo que cuando
apenas estaba convirtiéndome en el Señor, me recomendaron un libro muy bueno. Ese me ayudó muchísimo a entender el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, y el libro se llama El día en que fui crucificado. No tengo el libro porque lo regalé, pero me acuerdo que la portada era blanca y había una cruz en la portada. Pero ahí también te da mucho detalle de todo lo que sufrió nuestro Señor. Y digo, si lo pueden comprar, pues sí, también está muy bueno el libro, ¿eh? No es muy grueso, no sé, yo creo que como unas 100 páginas, pero está muy bonito. Vamos, Nada más. lo voy a buscar a ver si en PDF lo tienen y ya poderlo compartir. Ya Pues sí. porque pues realmente es algo que debemos de tratar de entender más, porque es parte de la base del cristianismo, si no es que la base de todo, ¿no? El sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús Sí, es el de todo. hecho, sí, de hecho el libro te explica cuando va a beber la copa y te explica con detalle todo lo que contiene esa copa. Ujú. Y sí está muy bonito, está muy triste porque pues te das cuenta de todo lo que pagó el Señor por nosotros, pero sí te abre mucho los ojos. Primero Dios lo voy a buscar a ver si lo encuentro ya para que lo comparta por el WhatsApp. Ok, sí, si no, yo también lo voy a buscar y lo comparto. Sí, primero Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera decir algo? Hermana Agustina, hermanos Carmen y Jorge. Magda, ¿tú querías decir algo? Vi como que la manita, pero te digo, la tecnología todavía no le agarro la onda. No te escucho, Magda. ¿La escuchan? No te escuchamos, Magda. No, Magda, no se te escucha. ¿Ya? Ya. Es que Magda no ha abierto su micrófono, yo creo. Ah, ya. Sí, a ver. A ver, Magda ahí. Magda, bueno. No. ¿Alguien tiene alguna duda? Hermana Agustina, Efraín, ¿tienen alguna duda? No. Espérate, ahorita. Asómate aquí. Hermana Agustina no tiene abierto su micrófono, parece. Por eso no se escucha. Magda, abre su micrófono. Como que no quiere hablar Magda. ¿Eh? Es que sí se ve que hablas, Magda, pero no te escuchamos. Ahora ya no la veo, espérame. No, ya no se ve y no se escucha. No se ve, no se escucha. Ahí está. Allá. Todavía no le estén pegando a quién. No le peguen a Magda, Fer. Magda, no te escuchamos. Hermana Agustina, ¿sí escucha también? Porque la hermana es... Aquí, no sé, ves bien su cámara de tus papás. No sé por qué se ve así, mira.
A ver, alguien. A ver, Magda ya está cambiando el micrófono. No, no se oye. No, no se oye. Las técnicas de Magda. ¿Me escuchan? Ya, sí, ya te escuchamos. Sí, ahora sí ya. No tiene conexión con tus audífonos, así puedes hablar. ¿Ya puedo hablar así? Bueno, ¿me escuchan? Ya, Sí. Magda, ya te Mira, escuchamos. lo que yo quería aportar era que cuando tú estabas dando la palabra del Señor Jesús en el momento que indicabas que fue despreciado y cuando estaba en la cruz, que obviamente su padre obviamente lo había abandonado porque él había dicho, no, Padre, ¿por qué me abandonas? Antes de eso, tú mencionaste que Jesús no había entrado en ayuno antes de la cruz. Yo considero que sí, porque así dice la palabra. Cuando fue él a los 40 días al desierto en ayuno, yo creo que él ahí entregó, obviamente, él sabía por lo que iba a pasar y en ese momento, por 40 días entró en ayuno y en oración porque él sabía el sufrimiento, lo que iba a hacer la expiación por cada uno de nuestros pecados. Él no lo hizo un día antes o 2 días antes de que estuviera en la cruz del Calvario, porque él ya lo había hecho. Y cuando él oraba lo que es en el huerto de Getsemaní, cuando él esta sangre derramaba por la angustia que él traía, que sabía lo que iba a pasar, por todo el sufrimiento y el tormento que obviamente el ser humano le iba a dar, pues yo creo que ahí él se puso obviamente en las manos del Dios vivo, del Padre, para que obviamente soportara todo lo que iba a estar pasando. Y yo creo que entonces hizo ayuno antes de que estuviera en la cruz del Calvario para poder soportar esto, porque un ser humano no soporta, si así el ser humano lo desprecian un poco o le dicen alguna grosería o le dicen una majadería, simplemente un ladrón cuando le pegan, que está haciendo sus fechorías, le pegan un mal golpe, no dura mucho su sufrimiento. ¿Por qué? Porque pierde la vida ante las manos de los hombres. Yo creo que el Señor Jesús sí hizo ese ayuno, esa oración antes en los 40 días del desierto para poder soportar todo lo que tenía que pasar por la culpa de, obviamente, de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Bueno, sí. Esa parte que mencionas acerca del ayuno de los 40 días, Sí. yo no digo que no lo haga, o sea, yo me refería al aspecto de que no había ayunado en el tiempo de que iba a ser ya su crucifixión. Ese ayuno del que tú hablas fueron 3 años antes. No digo que no estemos incluidos en ese ayuno, porque si te fijas, ese ayuno habla acerca de que cuando comienza su ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ayunar 40 días. Y sí, a lo mejor ahí ya empezó su oración acerca de toda la redención que iba a ser acerca de nosotros, ¿no? A lo que yo me refería también es en el aspecto de cómo Jesús a lo mejor no ayunó, no se ve una declaración de ayuno, digamos, en el Getsemaní, antes del Getsemaní, pero sí se ofreció como un ayuno. En su forma, en su sacrificio, fue un ayuno por lo que también él estaba haciendo, ¿no? Entonces, realmente podemos decir que sí ayunó Jesús, a lo mejor no quitándose el alimento días antes, pero sí fue un ayuno en cuerpo, alma y espíritu, a lo mejor para darme a entender, ¿no? Que sí ayunó esos 40 días y 40 noches en el desierto, y a lo mejor pues sí, ahí obviamente incluyó todo lo que era referente al ministerio de él y que era enfocado a esa meta, ¿no? A dar su vida en la cruz del Calvario. Pero sí tienes razón en esa parte. Sí, está ahí hasta la tele. ¿Ya se ve? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna duda? Hermana Agustina. Nosotros dale gracias a Dios, ¿no?
¿No? Pues nosotros nomás da gracias a Dios, Daniel. A ver, adelante, adelante. Nosotros damos gracias a Dios de que, pues, que nos ha guardado a todos y pues seguimos en oración siempre por todos los hermanos, gloria a Dios, aunque no nos hemos juntado, pero seguimos también y dar gracias a Dios de que mi esposa está bien en el hospital, la están atendiendo, gloria a Dios, que ha tenido estudios y gloria a Dios ha salido adelante y sabemos de la voluntad de Dios que va a salir adelante y la seguimos poniendo en oración a Dios. Y gracias a todos los hermanos por el apoyo que siempre hemos tenido también de ellos, gracias. Gracias a Dios. Le damos Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios a todos y a Dios sobre todo, a su santo nombre. amén. Amén, aleluya. ¿Alguien tiene alguna petición que quieran que pongamos en oración en este momento? No voy yo nada más también comentar en que estoy feliz por reunirnos en esta forma. Gracias a la tecnología podemos reunirnos aunque sea en esta forma. Y le damos muchas gracias a Dios porque pues sabemos de los hermanos que todos están bien, que las familias, nuestras familias están bien. Yo le agradezco a los hermanos también por las oraciones, por mi primo Catarino, que va mucho mejor, gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios no nos ha dejado ni nos dejará y nos desamparará y que seguiremos adelante y sobre todo seguir estudiando su palabra. Y esperemos que pronto nos volvamos a reunir en la congregación, pero sí decirles a los hermanos que yo agradezco por todo esto, por lo que ha pasado, porque Dios me ha hecho crecer más. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado entendimiento y sabiduría en muchos aspectos de lo que no entendíamos en las palabras, pero yo sé que el Espíritu Santo nos ha ayudado y nos ha dado esa sabiduría de lo alto para poder entender muchas cosas que a veces nosotros escuchábamos la palabra, pero como dice, realmente, desgraciadamente salíamos y pues dejábamos la Biblia ahí a un lado y hasta los 8 días a veces volverla a escudriñar. Pero Dios nos ha enseñado esto de que en estos días que hemos estado encerrados, aquí resguardados, nos ha dado ese gran privilegio de poder entender su palabra y poder escudriñarla un poco más. Y sobre todo que yo en mi persona me ha transformado, me ha cambiado mucho. Y le doy gracias a Dios por ello. Y seguir adelante. Gracias, hermanos. Gloria a Dios, tía. Los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén, pues es algo que yo creo que todos debemos de valorar este tiempo, ¿no? Y creo que a muchos nos ha enseñado a tener una vida para Cristo también fuera de la congregación, ¿no? Muchas veces nos hemos acostumbrado a nada más cada 8 días o cuando íbamos al hospital, ¿no? Y a veces estábamos tan enfocados en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, que muchas veces el sobrante se lo dábamos a Dios, ¿no? Se lo dábamos a Dios y realmente aquí podemos ver que con esto Dios nos está enseñando a que realmente debemos depender de Él, ¿no? Depender de Él, el saber que Él está ahí, que nuestra relación con Dios debe de ser todos los días y desde nuestra casa, con nosotros mismos, primeramente con Dios como persona, como individuos. Y saber que el día que regresemos a la congregación no seamos igual, sino que
que seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que mueva, el que ordene, el que haga, el que diga, el que dicte, y sea el que sea el dueño de la congregación y de nuestras vidas. Entonces, realmente es lo que yo les puedo decir. Yo espero en Dios que cada uno de nosotros estemos creciendo espiritualmente, porque no por el no congregarnos quiere decir que ya dejemos a Cristo o lo hagamos a un lado, ¿no? Yo creo muchas personas, desgraciadamente a lo mejor hay cristianos que se han enfriado, a lo mejor que ya no han regresado a las congregaciones que ya se han abierto, pero hay algo que yo les he comentado incluso cuando luego he llegado a hablar con ustedes, yo creo que se va a enfriar el que se quiera enfriar, porque el que realmente esté enamorado de Cristo va a buscar a Cristo, va a anhelar a Cristo, a desear a Cristo y a buscarlo cada día más, ¿no? Alguien que se ama no se le deja a un lado ni se olvida de él, ¿no? O de ella, digámoslo así, ¿no? Y pues si amamos a Cristo no podemos hacerlo a un lado, al contrario. Creo que estos tiempos es para que afirmemos y nos reafirmemos más en la roca de nuestra salvación y valorar lo que Él ha hecho por nosotros y entregarnos, ahora sí que en total a Él, ¿no? En total rendición a Él. Entonces, damos gracias a Dios. A mí me da mucho gusto verlos, aunque sea por medio de videollamada. Eh, los extrañamos congregarnos, extrañamos vernos, pero yo sé que pronto Dios va a hacer algo. Va a hacer algo, Él está esperando el momento justo, adecuado y perfecto, porque muchos estamos aprendiendo muchas cosas en este tiempo, ¿no? Dios está tratando con cada uno de nosotros en ciertas situaciones de nuestras vidas, pero que es para un aprendizaje, para crecimiento espiritual, para madurez espiritual y para que seamos llenos del Espíritu Santo cada día. Entonces, vamos a estar cada 8 días así. Ojalá puedan estarse reuniendo. No se vayan a salir a pasear a Chapultepec o al parque. Mejor se conectan y estudiamos la palabra de Dios. Yo por lo menos mientras vamos a hacerlo así, ¿no? Y esperando en Dios que Él en su momento nos diga cuándo reunirnos, cuándo congregarnos. Y cuando nos congreguemos es porque Dios va a estar haciendo cosas maravillosas. Es algo que yo le estoy pidiendo mucho, que el día que regresemos no seamos los mismos, hayamos crecido espiritualmente en gran manera y podamos estar trayendo fruto. No para que digamos, ay, la iglesia va a estar grande, va a ser mucha gente. No, para que crezcamos espiritualmente y podamos traerle fruto a Cristo. Entonces, que podamos ser más, sí, pero no para gloriarnos, no para jactarnos, no para ser egocentristas, ni para decir, ay, tengo la iglesia más grande de Catepec o eso, no, sino para que podamos traer fruto a los pies de Cristo. Entonces, eso es lo que mi alma también desea y anhela mi corazón, que podamos regresar muy pronto llenos del Espíritu Santo y que muchas personas podamos ser de bendición para sus vidas, compartirles y que vengan a los pies de Cristo. Y por qué no, de entre ellos nuestras familias, nuestros seres queridos. Entonces, ese es mi más grande deseo. Y pues si alguien no tiene alguna petición para ya orar y terminar y que puedan también estar con su familia. ¿Alguien que tenga alguna petición que quieran que oremos en este momento? No. ¿Tú, Magda? Es que no te escuchamos. Son yo creo tus audífonos o tu micrófono, porque no te escuchamos. No. Ok.
O como andas como que en una calle como de Francia o de Italia, europea, que yo creo que estás muy lejos que no te escuchamos. Ah, ok. Dulce María Castillo Carrasco. ¿Qué tiene Dulce, Marta? Un alumno tiene COVID. Mamá de un alumno tiene COVID y está grave en su casa. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Entonces vamos a dar gracias y vamos a orar por Dulce María y para poder terminar este tiempo de reunión, ¿no? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Sí. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, Te damos gracias, bendito. alabamos tu nombre, Padre bendito, porque tú eres bueno, porque Amor, tú tu eres grande, grandeza. porque tú eres maravilloso, eres Dios todopoderoso, y eres Rey de Reyes y Señor de Señores y médico por excelencia, Padre. Señor, en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración por Dulce María Castillo Carrasco, que está con la enfermedad del COVID, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de misericordias. Tú sabes también por qué estás permitiendo que pase esta situación, Dulce. Te pedimos, Señor, que encuentre en ti ese refugio, esa sanidad, esa paz, ese descanso a su cuerpo, Señor, y a su familia, y sobre todo la salvación y la vida eterna, Señor, en ti. Te pedimos que tú le puedas sanar, Padre, le perdones sus pecados, venga en arrepentimiento sincero y verdadero a Cristo Jesús y pueda, Señor, recibirte como Señor y Salvador de su vida, Señor, y de su familia. Padre, también elevamos esa oración por todas las personas que están en esa situación del COVID. Y no nada más por esas personas, por todas las que están en los hospitales, Señor, sufriendo diferentes enfermedades. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, sanes, Señor, con poder y con autoridad, Señor, a cada una de esas personas, bendito Dios. Quita ese sufrimiento, quita ese dolor, renueva, Señor, riñones, corazón, hígado, pulmones, Señor, cerebro, Señor, próstata, lo que estén padeciendo, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú sanes, Señor, a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por todas las personas que se encuentran sin trabajo, sin tener que llevarse, Señor, a su boca, Señor, que seas, Señor, Jehová, Jireh, su proveedor, Señor, puedas acercarles el alimento, Señor, a su boca, a su casa, a sus familias, Padre. Nosotros te damos las gracias, Señor. No nos has dejado, no nos has desamparado, porque tú, Señor, has suplido las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, y eres Dios fiel y misericordioso, Padre. Señor, yo te doy las gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, un corazón sinceramente arrepentido, Señor, para podernos entregar a ti, Señor, con amor y compasión, Padre, anhelando siempre tu santo y tu bendito nombre, Señor, y tu presencia, Padre. Que todos los días de nuestra vida, Señor, estemos buscando tu presencia, que seamos esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, Señor, para que el día que tú nos vuelvas a dar la orden de reunirnos, Padre, esta iglesia no sea igual, Señor, sino que esta iglesia se mueva conforme a tu Santo Espíritu, Señor. Así nos moveremos, guiados por tu Espíritu Santo en sabiduría, en prudencia, en templanza, en amor, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, bendito Dios. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que hicieron presencia en esta videoconferencia, Padre, por aquellos hermanos que no se pudieron conectar, Padre, yo te pido que los bendigas, Señor. También, Señor, yo te pido que sanes, Señor, a nuestra hermana Fabi, Señor, esposa de José Luis, que tú tengas, Señor, esa misericordia hacia ella, Señor, y traigas sanidad a su vida, Señor, traigas descanso a su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias por la vida de Magre y de sus hijos, por la vida de Efraín y su esposa Agustina, Señor. Gracias, Padre, por Laura, Señor. Gracias, Señor, por su hija, Señor, por su esposo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos Jorge y Carmen y su hijo Beto, Señor.
Gracias, Señor, por cada uno de la vida de mis hermanos en Cristo, de José Luis, de Fabiola, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Willy, Señor, de Connie, de Alondra, la vida de nuestro hermano Marco, de nuestra hermana Ana, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos en Cristo, Señor. Yo te doy las gracias, Señor. Te pido que les bendigas, Señor. Te pido que les guardes, Señor. Te pido, Señor, que seas tú su sustento, su fuerza, su fortaleza, Padre. Y te damos las gracias porque nos has permitido estar reunidos, Señor, a lo mejor no físicamente, pero sí en el mismo espíritu. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Esa palabra se queda bien guardada en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que libres, Señor, de todo virus, de toda bacteria, de toda enfermedad, de toda plaga, Señor, a la vida, la damos y la reprendemos en el nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendito y alabado seas, Jehová de los ejércitos, poderoso Dios. Gracias, Papá lindo. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra sobre ti. Amén, Señor Jesús. Amén. 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 Hermanos, pues Dios les bendiga mucho y primeramente Dios nos vemos